Bueno, en este ejercicio, que es el ejercicio 4D del seminario 7 de termodinámica, vamos a calcular la cantidad de calor que se necesita para llevar una sustancia que se encuentra a una determinada temperatura en estado sólido al estado líquido a una determinada temperatura ambiental. ¿Qué es el problema? Dice, ¿qué cantidad de calor en calorías se necesita para convertir 20 gramos de hielo a menos 10 grados centígrados en agua líquida a 50 grados centígrados? Y nos da datos del calor específico del hielo y del calor específico del agua, ¿sí? Evidentemente son diferentes y tenemos que utilizarlo con criterio. Además nos da el calor de fusión del hielo, que es de 335 Joule por gramo. El calor de fusión también lo podemos conocer como calor latente de fusión. Y nos da el dato de conversión de equivalencia entre una caloría y los joules. Vamos a anotar los datos entonces que tenemos del problema. ¿Qué es lo que queremos saber? Queremos saber la cantidad de calor que gastaremos para poder realizar ese calentamiento, transformación física y nuevo calentamiento hasta 50 grados Celsius. La masa que tenemos son 20 gramos de hielo. La masa se va a mantener constante. Luego tenemos la temperatura inicial, lo vamos a llamar temperatura 1, que es igual a menos 10 grados Celsius. Y lo vamos a llevar hasta una temperatura 2, que son 50 grados Celsius. El calor específico del hielo es igual a 2,1 Joule por gramo. Grados Celsius. Y el calor específico del agua son 4,18 Joule gramo grados Celsius. Luego me da el calor latente de fusión. Lo vamos a simbolizar con una L mayúscula. Esto es igual a 335 Joule por cada gramo. ¿Sí? Evidentemente el calor latente de fusión es una propiedad extensiva, ya que depende de la cantidad de masa de sustancia. Y luego nos da una equivalencia que nos dice que una caloría equivale a 4,18 joules por gramo. Entonces, aquí va a ser igual la cantidad de calor que necesitamos. El calor que necesitamos va a ser igual calor sensible para llevarlo de menos 10 hasta 0 grado Celsius. En 0 grados Celsius el agua o el hielo se convierte en agua líquida. Es decir, que le vamos a tener que sumar el calor latente de fusión multiplicado por la masa de agua que tenemos. Y luego de esa transformación vamos a tener que calcular la cantidad de calor que necesitamos para llevar desde el agua desde 0 grado hasta 50 grados Celsius. ¿Sí? Entonces tenemos 3 etapas, 2 etapas de calentamiento, que son estas, y una etapa de una transformación física, que es un cambio de estado.
En el cambio de estado no se incluye el cambio de temperatura, ya que el cambio de estado siempre se produce a temperatura constante. Toda la energía que se entrega al sistema se utiliza para separar las moléculas o los átomos de la sustancia. No hay un cambio entonces en la temperatura de la sustancia. Como tenemos todos los datos, lo único que hay que hacer es reemplazar en las variables el calor sensible o el calor que se aporta solamente para llevar la temperatura de menos 10 grados a 0 grados es igual a la masa de la sustancia por el calor específico, en este caso del hielo, por el cambio de temperatura, es decir, temperatura final, que es 0 grados, menos la temperatura inicial. Esto es el calor latente de fusión multiplicado por la masa, y el segundo, que se lo llama también calor sensible, que es solamente por calentamiento de una determinada cantidad de sustancia, va a ser igual a la masa de esa sustancia por el calor específico. En este caso el agua ya se encuentra líquida por el cambio de temperatura de esa sustancia. Ahora sí podemos reemplazar. Tenemos 20 gramos de hielo. El calor específico del hielo es 2,1 joule por gramo. Sí, acá en esta parte, cuando reemplazamos los valores de cada una de las magnitudes algebraicas, tenemos que corroborar o verificar que las unidades sean consistentes, es decir, que si tengo la masa en gramo, un calor específico también esté en unidades de masa en gramo. Si tengo moles, tengo que convertir o la masa o el calor específico a moles, etc. Por grados Celsius. El cambio de temperatura, la temperatura final va a ser 0 grados Celsius menos 10 grados Celsius. Esto lo puedo poner entre corchete. Más el cambio de estado, que va a requerir 335 joule por gramo. La masa involucrada son 20 gramos. Y acá vamos a acomodar un toque esto. Para que nos calce. Ahí está. La masa en este último proceso de calentamiento. Volvemos a colocar la masa de 20 gramos. En este caso ya hemos transformado el agua sólida a líquido, así que utilizamos el calor específico del agua líquida, que es 4,18 joule grados Celsius, y el cambio de temperatura van a ser los 50 menos los 0 grados Celsius. Entonces, la cantidad de calor, acá podemos simplificar los grados Celsius, los gramos. Acá nos va a quedar una cantidad de calor en joule. Entonces, si multiplicamos los 20 por los 2,1 por los 10 grados Celsius, esto va a ser 420 joule. Luego vamos a esta parte. Aquí podemos simplificar los gramos. Lo que nos queda en joule, y eso está bastante bien porque como es cantidad de calor, es cantidad de energía, todos los términos nos deberían quedar en unidades de energía. Entonces multiplico 335 joules por 20 gramos, estos son 6.700 joules. Lo que debo sumar a estos 20 gramos, que se simplifican con los gramos del calor específico, y los grados Celsius con el cambio de temperatura,
Multiplico 20 por 4,18 por 50, que es el cambio de temperatura. Esto es 4180 Joule. Como todo queda en Joule, el cálculo va a ser consistente. Sumo las cantidades de calor y esto me da 11.300 joules. ¿Sí? Esa es la cantidad de energía o la cantidad de calor que necesito para calentar agua sólida de menos 10 grados y llevarla a 50 grados Celsius. Ahora el resultado me lo pedí en calorías, entonces a esa cantidad de calor, que son 11.300 joules, la tengo que convertir en calorías. Es decir, que lo tengo que multiplicar por un factor de conversión en el cual A en el denominador tenga joule y en el numerador tenga caloría, de manera que joule con joule se pueda simplificar y me queda el resultado en caloría. Para eso utilizo este factor de conversión que me dice que una caloría equivale a 4,18 joules. ¿Sí? Eso implica que tengo que dividir los 11.300 joules dividido en 4 y esto será 2.703,4 calorías. ¿Sí? Lo cual es consistente. Es consistente porque una caloría es una unidad más grande que joules, ¿sí? Una caloría equivale a aproximadamente 4 joules. Así que está bastante bien. Si yo parto de 11.000 joules y llego a 2.700 calorías.